las coberturas a valor total y los que eran las coberturas a primer absoluto. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos frente a una cobertura a valor total, habíamos dicho que, además de determinar la pérdida, lo que había que determinar era la existencia presiniestro, porque en la medida que la existencia presiniestro sea menor que la pérdida, la indemnización, es decir, lo que le va a pagar la compañía de seguros al asegurado que tuvo esa pérdida, va a ser igual a la pérdida. En cambio, si la existencia presiniestro era mayor, es decir, si el valor de los bienes asegurados al momento de ocurrir el siniestro era mayor, habíamos dicho que iba a haber un descubierto, es decir, un castigo por haber estado con un infraseguro. Y ese descubierto se calculaba como indemnización por pérdida. Indemnización es igual a pérdida por capital asegurado sobre la existencia presiniestro. Lo que le había preguntado la clase pasada era el tema de la existencia presiniestro, cómo se sacaba. Me había quedado de duda la clase pasada. Sí, y bueno, yo creo que le había dicho que le íbamos a ver cuando hagamos la parte práctica. Ok, entendido, No perdón. eso porque lo vamos a ver ahí. En todo caso, cuando veamos el ejercicio 2 que trata sobre eso, cualquier cosa lo vamos a ver hoy, me parás. ¿Ah? Ok, entendido, perdóname. Entonces dijimos que los seguros a primer riesgo absoluto no interesaba la existencia presiniestro, no se calcula. ¿Tá? Solo se calcula la pérdida y se compara con el capital asegurado. En la medida que la pérdida sea menor, se paga la pérdida, y en la medida que la pérdida sea mayor al capital asegurado, se paga el capital asegurado. ¿Ah? Luego habíamos parado. Y habíamos dejado acá, ¿tá? En esto justamente que acabamos de explicar. Y nos quedan ver un par de transparencias más para poder encarar la parte práctica. Y que tiene que ver con la figura del liquidador. ¿Tá? Justamente el trabajo del cual nosotros vamos a hacer referencia en estas clases para enseñar a ver ustedes, enseñar a ustedes a ver cuál es la tarea que hace ese liquidador de seguros. ¿Tá? Porque como venimos viendo hasta ahora en el curso, es un trabajo de perito más, ¿tá? Es una especialización, una especialización que tiene el profesional, y como tal es una especie de peritaje, no el peritaje como lo vimos en las clases pasadas, el peritaje judicial, aquel asesor de la justicia, ¿tá? Porque este peritaje es un peritaje privado, ¿tá? Se desenvuelve en el área privada, es contratado por la compañía de seguros para llevar a cabo la liquidación, pero en definitiva es un perito más. No tiene por qué ser un profesional universitario, de hecho hay varios liquidadores que no son profesionales universitarios, ¿tá? Y tienen de repente la misma o más conocimiento que un profesional universitario. Por lo general lo es, pero no es excluyente. Lo designa Profesor, siempre... no ¿Sí? estamos viendo las diapositivas. ¿Perdón? Espero que ahí sí. Sí. Bueno, dijimos entonces que no tenía por qué ser un profesional universitario, que lo designa la compañía de seguros, ¿tá? Por lo general la designación recae en aquellos que ya vienen trabajando con una relación profesional ya de ese tiempo, no improvisa las compañías de seguros, ¿sí? No hay una lista de la Suprema Corte de Justicia, por así decirlo, y bueno, vamos a hacer un sorteo, no. Por lo general, cada compañía de seguros tiene una plantilla de liquidadores y en función del tipo de siniestro van designando un liquidador. Por ejemplo, si es un seguro de mercaderías, es normal que sea un contador. Si es un seguro de edificios, por ejemplo, que afecta a un edificio, se puede nombrar un arquitecto o un ingeniero civil. En fin, va a depender un poco de la característica del siniestro, a ver a quién nombra. ¿Ah? Los honorarios los paga la compañía de seguros, no se deducen de la indemnización. Es decir, si a un asegurado le corresponden por una pérdida que tuvo $10.000, y pongámosle que los honorarios son 1.000, la compañía de seguros no le paga 9 al asegurado y 1.000 al liquidador, le paga 10 al asegurado, que es lo que perdió, y los honorarios corren por cuenta de la compañía de seguros.
no es una persona dependiente de la compañía de seguros, es contratado, un profesional, es un servicio que se terceriza en las compañías de seguros, por más que de repente hay determinados tipos de siniestros que se liquidan internamente, son por lo general los siniestros más chicos, son esos siniestros que de repente intentan robar un comercio, no puede, pero le rompen un vidrio, bueno, la compañía va y te manda un vidriero y te lo repone. Ahí no necesitas un liquidador para cuantificar la pérdida. Ahí de repente el costo administrativo de la liquidación es mucho más de lo que eventualmente el liquidador puede hacer salvar a la compañía de una eventual indemnización. Entonces la compañía prefiere de repente que las cosas chicas las liquiden personal propio del departamento de siniestros. ¿Qué es lo que hace el liquidador? Bueno, yo en esta diapositiva de transparencia, para mí, agrupé en 4 capítulos. En primer lugar, la inspección del siniestro. Es lo primero que hace un liquidador, es ir a ver qué fue lo que pasó. Esa inspección es importante porque nos va a permitir, primero, eliminar o dar respuesta a ciertas preguntas que nos tenemos que hacer cuando hacemos una liquidación. Primero es si el asegurado está en el riesgo donde dice la póliza que tiene que estar. Es decir, si la dirección asegurada es donde ocurrió el riesgo. Porque si yo estoy en 18 de julio, pero a mí me ocurrió un incendio en una sucursal que está en 8 de octubre y no está asegurada, bueno, evidentemente, si yo tengo una única póliza que me cubre la dirección 18 de julio, evidentemente ese siniestro no va a estar comprendido dentro de la cobertura de la póliza. Entonces, la inspección de riesgo nos permite eso, justamente, verificar que el riesgo está donde lo denunció el asegurado. También nos permite verificar de que las cosas ocurrieron de acuerdo a como menciona el asegurado que fue. Es decir, si es un incendio, tenemos que ir y ver qué hay restos de incendio. Si fue un robo, bueno, ver por dónde entraron, por dónde salieron, que evidencie el hecho del robo. Si es una voladura del techo por huracanes, bueno, tendría que estar el agujero en el techo, la voladura de chapa, ¿está? Eso, si nosotros no hacemos la inspección, no nos podemos dar cuenta. Pero también la inspección nos va a permitir otras cosas, como por ejemplo tomar medidas para salvaguardar las cosas aseguradas. Imagínense un incendio en un supermercado, bueno, cuando ocurre un incendio, lo primero que hacen los bomberos es cortar la energía. Esa energía lo que hace es interrumpir el suministro a, por ejemplo, las heladeras. Si yo no tomo medidas rápidas, la mercadería que está en la heladera se pudre. Por lo tanto, en la inspección del riesgo, ahora voy contigo, Mateo, la inspección del riesgo me va a permitir poder tomar las medidas para poder salvar lo más posible la mercadería. Bueno, esas heladeras que ya no funcionan porque se cortó la energía y hasta tanto no se restablezca, no van a funcionar, tratar de sacarlas para otro lado, para otra sucursal que tenga el supermercado, o alquilar una cámara de frío para poner toda esa mercadería, porque si no, se pierde y es plata que la compañía de seguros tiene que pagar al asegurado. Sí, Mateo. No, que por si pasa la lista, Ruétalo tiene un problema con la internet que viene batallando hace un rato, por si llega a pasar la hora. Dale, no hay problema. Otra de las tareas que tiene que hacer es la valorización económica de los perjuicios y de la materia asegurada. Es decir, tiene que evaluar lo que perdió, los perjuicios que tuvo el asegurado, y de la materia asegurada, es decir, lo que está cubierto. Porque acuérdense que los seguros a valor total no solo interesaba determinar la pérdida, sino también la existencia del siniestro, es decir, el valor de las cosas que estaban aseguradas. Otras tareas es el análisis técnico jurídico de la cobertura. Si bien los liquidadores por lo general no son abogados, son profesionales de otras ramas o no son profesionales, justamente por el expertise que tiene, por ese carácter de experiencia y conocimientos que tiene, está en condiciones de, en la gran mayoría de los casos, poder determinar si un siniestro está cubierto o no. Hay veces que no se necesita ser abogado para interpretar un contrato. Si yo tengo en una póliza que cuando se suscribió, cuando se llenó ese formulario que dijimos la clase pasada que comenzaba con todo seguro, ese formulario de cobertura, y el asegurado dijo que tenía alarma, y le ocurre un robo y vemos que la alarma no la tiene porque de repente nunca la tuvo, de repente había cancelado el servicio porque le costaba caro, y ocurrió el siniestro, ocurrió el robo, bueno, no se necesita ser un abogado para ver que hubo un incumplimiento del contrato. Las condiciones, las modificaciones de riesgo, el riesgo se modificó, un agravamiento de riesgo.
antes tenía alarma, se suscribió la póliza con esas condiciones, y cuando ocurre el robo no tuvo alarma. Por lo tanto, como les digo, no es necesario ser un abogado para poder hacer el análisis técnico jurídico de la cobertura y decirle a la compañía que ese siniestro no va a estar cubierto. ¿Tá? Y lo último que tiene que hacer es la elaboración del informe. ¿Tá? Todas las tareas que hace, las constituciones, los cálculos, no van a quedar liberados en un trabajo que no se va a plasmar en ningún medio físico o digital. Va a ser un informe, así como teníamos que el perito hacía un informe para el juez, el liquidador va a hacer un informe para el gerente de siniestro de la compañía de seguros, ¿tá? Donde va a poner los hechos más relevantes, por ejemplo, los antecedentes con respecto al asegurado, ¿tá? A qué se dedica, cuánto hace que está actuando en plaza, qué sucursales tiene, si tuvo siniestros anteriores o no. Otro capítulo va a estar dedicado a cuáles son los seguros que tienen contratados, básicamente los que van a estar afectando a esa liquidación. Otro capítulo donde va a poner qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió, es decir, si fue un robo, por dónde ingresaron los ladrones, a qué hora fue, qué día fue, por dónde salieron, qué daños hicieron. Un capítulo destinado a la reclamación, otro capítulo destinado al cálculo de la pérdida, de lo que perdió el asegurado, otro capítulo, en el caso de que la cobertura sea de valor total, correspondiente a la existencia pre-siniestro. Profe, ¿la de reclamación qué es? Y Porque es lo que me reclama. A veces el asegurado te reclama, yo qué sé, por ejemplo, mirá, yo perdí $70.000 de mercadería, y te pone una carta detallando el detalle de toda la mercadería que perdió y el costo de la mercadería. Bueno, le pones un detalle así, que el asegurado presentó con fecha tal, reclamación, por un total de tantos dólares, tanta plata. Claro, ahí se va a ver si después realmente coincide con las pérdidas indemnizables. Sí, por lo general no coincide, porque los asegurados reclaman a veces cosas que no saben que no están cubiertas. Bueno, justamente muchas veces nosotros partimos de la reclamación para poder determinar exactamente la pérdida. Porque a veces la valorización de las cosas no es la correcta, pero por lo general las unidades sí. Por lo general te reclaman, mira, me robaron 10 televisores, pero de repente el avalúo que le da el asegurado a esos 10 televisores no es el correcto, como vamos a ver más adelante. Entonces, esa reclamación sirve como puntapié inicial de la liquidación. Después tiene que ser validada o no por el liquidador, pero es una aproximación más cercana a la realidad. Bien. Pero no es tampoco de los capítulos que necesariamente deba aparecer. Puede no aparecer en el informe. Lo que sí tiene que necesariamente aparecer es estos que dijimos, los seguros que tiene, cómo ocurrieron los hechos, las pérdidas que tuvo, el valor de existencia pre-siniestro, el caso de seguros a valor total. Después, una vez que determine la pérdida, el capital asegurado y la existencia pre-siniestro, voy a poder obtener la indemnización, que es decir, lo que le va a pagar la compañía. Otras consideraciones, por ejemplo, si hay recuperos, si por ejemplo el incendio se produjo en el local porque se traspasó un incendio vecino, bueno, el liquidador puede aconsejar a la compañía que haga una acción por recupero contra el tercero, contra el vecino, porque generó el incendio y por lo tanto puede la compañía recuperarlo por daños y perjuicios todo lo que pagó por este siniestro en particular, ¿tá? Porque el causante del siniestro no fue mi asegurado, sino que fue un tercero. Entonces, eso podría estar, por ejemplo, en otras consideraciones. O en otras consideraciones podría haber otras. Por ejemplo, bueno, que en virtud de la inspección realizada se detecta de que las medidas de seguridad no son las adecuadas y aconsejar a la compañía algún tipo de medida de seguridad extra. ¿Tá? Lo que a ustedes les parezca que puede caber en otras consideraciones y que no están contenidas en los otros capítulos precedentes, es lo que podría ir ahí. Y por último, las actas y anexos. ¿Tá? Es decir, a veces los cálculos numéricos son muy grandes o muy voluminosos y en el informe como que tienden a no dejar ver lo que es más importante. Entonces a veces en el informe es mejor poner ya el resumido de los cálculos numéricos y en un anexo poner todo el desarrollo de los cálculos. ¿De acuerdo? Sí, profe, entendido. Sí. Bueno, vamos a empezar ahora con la parte práctica. Y para eso vamos a ver lo primero, una póliza muy sencilla, que es la póliza de seguro de dinero efectivo. ¿Está? Para eso tenemos el ejercicio 1, que lo vamos ahora a compartir después de que vemos esta diapositiva, esta transparencia.
Y lo que yo hice acá es subrayar o extraer de la póliza los aspectos más sustantivos, ¿tá? Que es lo que nos van a interesar a nosotros para poder después hacer la parte práctica. Lo primero que tiene que quedar claro, que todas las coberturas de dinero en efectivo son coberturas a primer riesgo absoluto, ¿tá? Vieron que habíamos visto en la clase pasada que había dos tipos de modalidades de cobertura, a valor total y a primer riesgo absoluto. En unas había que calcular la existencia pre-siniestro, en las que eran a valor total, y en otras no, ¿tá? Entonces, la cobertura de dinero en efectivo es a primer riesgo absoluto, por eso no vamos a tener que determinar la existencia pre-siniestro, ¿tá? Vamos a tener el capital asegurado y la pérdida, y el menor de esos valores va a ser la indemnización. Todas las coberturas de dinero en efectivo que veamos, todas son a primer riesgo absoluto. Todas. ¿Qué es lo que cubre? Básicamente dos riesgos distintos, el asalto y el hurto. El asalto es el que ocurre en horario de atención al público y el hurto es el que ocurre fuera del horario de atención al público. ¿Por qué es importante esta diferenciación entre uno y otro? Bueno, porque las condiciones de seguridad que debe guardar ese dinero que está cubriendo la compañía son distintas para cuando el negocio esté abierto a cuando el negocio está cerrado al público. Cuando el negocio está abierto al público, el dinero puede estar dentro del local basta con que el dinero esté dentro del local para que quede cubierto. En cambio, una vez que cierra las cortinas, el negocio, y cierra las puertas, y se va y ya no tiene más al público, hasta el otro día, durante ese periodo en que está cerrado al público, el dinero debe estar guardado en una caja fuerte o en un cofre empotrado, ¿tá? No lo digo yo, lo dicen las condiciones generales de la cobertura de dinero en efectivo. ¿Qué es lo que cubre? Básicamente el dinero efectivo. Si bien ustedes en alguna póliza que lean del Banco de Seguro de Estado, sobre todo, van a ver que de repente te cubre, yo qué sé, valores de fácil convertibilidad, títulos al portador, cosas por el estilo. En realidad, hoy en día, el seguro de dinero efectivo cubre exclusivamente el dinero efectivo. Cualquier tipo de moneda que yo tenga, dólares, euros, reales, pesos argentinos, pesos uruguayos, pero solo tiene que ser dinero efectivo y tiene que pertenecer al giro del comercio el dinero, ¿tá? Si yo tengo dinero porque, o sea, traje de mi casa para pagar factura de UTE y me lo roban, no es un dinero que provino del giro del comercio, por lo tanto no está cubierto. Profe dijo que este del dinero siempre es a primer riesgo absoluto, ¿no? Siempre. Siempre es a primer riesgo. La única cobertura a primer riesgo exclusiva que vamos a ver es esta. Y obviamente la vemos al primero porque es la más fácil de liquidar, porque no requiere cálculo de existencia pre-siniestro. Acá ven todos, ¿verdad? Estos son los anexos que están en el texto. Dentro de los anexos vamos a ver, por ejemplo, la cobertura de dinero efectivo. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Acá está. Estas son las condiciones de una cobertura de dinero efectivo. ¿La ven todos ahí? Sí, la vemos, Sí, profe. se ve. Entonces, esto es, como yo les decía, las condiciones generales de la cobertura de dinero efectivo, es básicamente lo que regula el funcionamiento de ese contrato, de ese seguro, ¿tá? Acá está todo lo que acabamos de ver en forma resumida, dicho con otras palabras, pero está todo. Por ejemplo, dice que cubre a primer riesgo absoluto. Ven ustedes que lo dice, al principio lo dice, que se cubre el primer riesgo absoluto. O sea, me está diciendo que esta cobertura no es a valor total, sino que es a primer riesgo absoluto. Lo ven todos acá. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé que no voy a tener que determinar existencias pre-siniestro. Luego me dice que se cubre el asalto, y me define lo que entiende por asalto, y el hurto. ¿Tá? Me dice, fuera del horario en que el local está habilitado al público, la cobertura de dinero en efectivo podrá continuar amparando además contra el riesgo de hurto, y hasta la suma
y proporcionalmente siempre que el dinero efectivo se encuentre dentro de un cofre empotrado, una caja. ¿Está? Una caja fuerte. ¿Entienden? Entonces, esto es lo que uno debe interpretar y actuar como liquidador. Este contrato es lo que uno después tiene para moverse en llevar a cabo la liquidación. Yo, para no tener que leer la póliza, que es bastante tediosa, lo que ya les había hecho ya era un resumen en esa transparencia que acabamos de ver. Entonces vamos a hacer un ejercicio correspondiente a una liquidación de una póliza de dinero efectivo. El ejercicio 1 trata justamente sobre eso. Dice que la empresa X y Z, comercio que gira en la venta de electrodomésticos, en la ciudad de Las Piedras, posee un seguro contratado con una empresa privada, X, mediante la póliza articulada vigente. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso, una póliza articulada, con un capital de 171.200, 150 más 20 más 1.100. Esto me da 171.200. Cubriendo el riesgo de incendio con adicionales, e incluido el hurto, lo siguiente. El artículo 1, mercaderías. El artículo 2, muebles y útiles e instalaciones. Y el artículo 3, que es lo que vamos a prestar atención ahora, dinero en efectivo. ¿Tá? Como única condición especial, se establece una franquicia deducible de $500 para todo y cada siniestro por hurto, que afecte al artículo 1. ¿Tá? Si yo liquidar el artículo 1, tengo que tener en cuenta esto. Después vamos a ver cómo funciona. Pero como yo voy a liquidar el artículo 3, por ahora esa franquicia deducible no me va a interesar. Dice que el pasado 30 de agosto del 2016, desconocidos luego de perpetrar un boquete en una vivienda lindera actualmente desocupada, lograron ingresar al interior del comercio y luego de dañar seriamente la cerradura de la caja fuerte, se llevaron la casi totalidad del dinero que se encontraba. Cuando el asegurado o cuando el encargado del local concurre a la mañana a efectuar la apertura del comercio, constata lo sucedido efectuando la denuncia en la comisaría correspondiente y posteriormente a la aseguradora. Parte 1 me dice que yo he sido designado, o usted ha sido designado liquidador por parte de la aseguradora para llevar a cabo la liquidación. Y luego de la inspección, el asegurador le entrega una reclamación correspondiente a un total de 35.900 pesos y 1.172 dólares. Eso es lo que me reclama el asegurado. Se pide uno, ¿qué documentación entiende usted sería necesario solicitar al asegurado para efectuar la liquidación? Bueno, antes que ir de lleno a la resolución del ejercicio. Lo primero que vemos acá es que me decía que era una póliza articulada. ¿Qué quiere decir que es una póliza articulada? Que está dividida por artículos. En vez de yo contratar 3 seguros distintos, porque yo lo que quiero asegurar son 3 bienes o 3 clases de bienes distintos, por un lado la mercadería, por otro lado los muebles y útiles y por otro lado el dinero efectivo, en vez de contratar 3 pólizas independientes, lo que hago es en una misma póliza dividir los 3 bienes o 3 clases de bienes que yo quiero asegurar en artículos. Y en los hechos, cada artículo funciona como si fuera una mini póliza, contenida dentro de una póliza genérica. Es decir, voy a tener una liquidación por cada uno de esos artículos que tuviera una pérdida. Si hubiera pérdida de mercaderías, tengo que liquidar las mercaderías contra el capital asegurado correspondiente, contra $150.000. Voy a tener una pérdida de mercadería y una existencia por siniestro de mercaderías y una indemnización de mercaderías. Si hubiera habido algún daño en muebles y útiles, además, también tengo que liquidar los muebles y útiles. Con un capital asegurado de 20.000, tendrá su propia pérdida, su propia existencia por siniestro y su propia indemnización. Y si me afecta el dinero efectivo, voy a tener que liquidar esa póliza, el artículo 3 de esa póliza, con el capital asegurado de $1.200. Entonces, para no hacer 3 contratos, o 4, o 5, o las distintas cosas que yo quiero hacer, lo que hago es dividir por artículos la póliza. En segundo lugar, por lo general las pólizas son todas en dólares, porque se considera que el dólar es quien guarda mayor protección contra la desvalorización de la moneda. Si yo lo hago en pesos en un periodo donde hay mucha inflación, al cabo de un año donde la póliza tiene vigencia, la cifra que inicialmente asegure
al cabo de un año de repente es una cifra baja para cubrir lo que realmente vale mi mercadería, porque de repente hubo un 20% de inflación en 100 años, imagínense en Argentina con un 50% de inflación, lo que hoy vale un peso, dentro de un año va a valer 0,75 o 0,50, ¿entiendes? Entonces voy a quedar en infraseguro, y si quedo en infraseguro me va a pasar lo que vimos la clase pasada que pasa con ese ejemplo práctico, voy a caer en descubierto y la compañía de seguro me va a pagar menos. Entonces, para evitar caer en infraseguro, lo que hacemos, o lo que hacen las compañías de seguro, o mejor dicho, los asegurados, es asegurar en dólares, que por lo general el dólar refleja en mejor medida, o me protege mejor medida que el peso uruguayo de una desvalorización de una desvalorización de la moneda. Y decía Claro, o que sea, como profe, única para que quede claro, sí, perdón, sí, dale. yo aseguro en dólares, nunca en moneda nacional, por evitar una... Vos podés asegurar lo que querés. Aseguro. Podés asegurar en la moneda que quieras. A ver, si vos traes, no sé, ponele, si vos traes mercadería de Europa, ¿tá? Y haces un seguro de transporte, lo más seguro es que lo asegures en euros. Porque es la moneda que te compra tuya. Entonces, esto que vale 10 euros, mañana a reponerlo te puede salir 11 euros. ¿Tá? Y de repente el dólar no acompaña la evolución del euro, entonces vos quedás en infraseguro. Entonces, por lo general, lo que está en suelo uruguayo se asegura en dólares. No obstante, hay seguros en pesos. ¿Ah? Hay gente que tiene cobertura, por ejemplo, los seguros de dinero efectivo de los locales de cobranzas son en pesos. ¿Por qué? Porque ellos manejan básicamente pesos. Entonces, le interesa ver los pesos que tienen. Ellos tienen 100, 200, 300, 1 millón de pesos en stock, en la caja fuerte. Entonces, ellos como que el dólar no les preocupa mucho, porque como su mercadería, entre comillas, es el peso, los valores van a variar. Cuanto más se deprecia el peso, más pesos van a tener, porque más facturas me van a pagar, las facturas van a ser más volumosas que me van a pagar, y por lo tanto me van a ingresar más peso a mí. Entonces, eso depende del asegurado, pero por norma general yo diría que el 98% de los seguros son en dólares. No obstante, el dólar a veces pierde valor. Imagínense ustedes, por ejemplo, un edificio. Ustedes aseguran su casa, ¿no? No el contenido, sino la estructura de su casa, el edificio de su casa. Bueno, del 2002 al 2010, el costo de construcción en dólares subió muchísimo. En el 2002, cuando saltó el dólar, el metro cuadrado valía $600, $700 de construcción, y hoy en día el metro cuadrado está en una casa decente, decorosa, en $2.000. Quiere decir que prácticamente se triplicó. Si yo hubiera contratado un seguro en dólares en ese momento y no lo varío, no lo aumento, voy a tener un infraseguro, porque antes contrataba, para 100 metros contrataba $600.000, o $60.000, perdón, y ahora para cubrir estos 100 metros me sale $200.000. ¿Me entienden? Entonces voy a quedar descubierto. A ver, el hecho de asegurar en dólares tampoco me da una patente de corso de que tengo de desproteger la actualización del valor del seguro. Es de repente una protección más segura que el peso, pero no está exenta de una desvalorización. Dice que tenía también una franquicia deducible de $500. ¿Ustedes saben lo que es una franquicia deducible? Quizás el nombre lo hayan sentido por la parte de seguro de automóviles. ¿Sí? Ustedes, Yo no sé lo que es. bueno, cuando ustedes tienen algún percance con su automóvil, lo primero que Sí, dicen es, ahora sí sé lo ¿me que conviene o no me conviene reclamar a la compañía? Porque capaz que la compañía me aplica lo que se llama el deducible y me termina no pagando nada. ¿Por qué? Porque yo tengo un deducible que supera la pérdida. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi automóvil me rompen el vidrio para robar las llaves o una cartera o lo que sea, me rompen el vidrio del conductor o del acompañante, ese vidrio de repente sale
3.500 pesos reponerlos, ¿vale? $90, $100, ¿tá? Lo más probable es que la pérdida esa, esos $100, sean inferiores al deducible que la compañía me puso. Entonces, si yo reclamo, la compañía dice, mira, como tu franquicia deducible es superior a tu pérdida, yo no te pago nada. ¿Tá? Y bueno, la franquicia deducible, esta es igual a la que conocemos de automóviles. Yo tengo una franquicia deducible de $500. Quiere decir que todo siniestro de hurto, porque es aplicable para hurto y para el artículo 1, todo siniestro de hurto de mercaderías, que es el artículo 1, que sea inferior a $500, no va a estar cubierto por el seguro. Todo lo que exceda de $500 por el excedente sí va a indemnizarme la compañía de seguros. ¿Queda claro? Claro, o sea, es una protección, si se quiere. Sí, las franquicias se ponen en aquellos riesgos que tienen alta frecuencia y baja siniestralidad. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ocurren muchos a la vez, pero que la siniestralidad, la pérdida es, en la gran mayoría de los casos, muy poca. Un caso claro es el que vimos recién, de automóviles. ¿Tá? Entre 15 y 20% del parque automotor que tiene una compañía de seguros en su cartera, asegurado, va a tener reclamo estadísticamente una vez al año. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 100.000 vehículos en mi cartera asegurados, yo compañía de seguros tengo 100.000 vehículos, en teoría, puede haber años que vaya para arriba o vaya para abajo, pero en teoría, entre 15 y 18.000 autos me van a reclamar en el año. ¿Tá? Casi 1 de cada 5 o un poquito más, o 1 de cada 6 me va a reclamar algún tipo de daño. Algunos puede ser un choque, otros puede ser un incendio, otros puede ser un robo, otros puede ser un vuelco, otros puede ser la rotura de un vidrio, el robo de la radio, un cordonazo que tuve porque le erré el cordón, o un choque porque el de atrás no frenó, o pasé muy cerca de otro auto y rompí el espejo lateral. ¿Entiende? Algún daño van a tener ese 1 de cada 6 autos que va a hacer que va a terminar reclamando la compañía. Muchos de esos reclamos son por poco monto. Yo que sé, por ejemplo, el ejemplo que poníamos nosotros del vidrio, el espejo retrovisor, el cordonazo, algún rayón lateral, porque me llevé a algún muro de repente del estacionamiento del edificio donde vivo, había un pilar y le pasé cerca y me rayó un poco, algún toquecito que me desacomodó el paragolpes cuando yo frené o cuando frené de atrás. Esos y estos componen ese cúmulo de reclamaciones, la gran mayoría de las reclamaciones que puede dar una compañía de seguros. Y si yo tengo presente de que tengo 100.000 autos en cartera y que 18.000 autos me van a reclamar algo en el año, quiere decir que me van a reclamar más o menos a razón promedio de 1.500 autos por mes. ¿Va? Obviamente hay meses donde el reclamo es mayor. Los meses de invierno, por lo general es mayor. ¿Por qué? Porque la gente, como está frío, está lluvioso, anda más en auto. ¿Por qué? Porque como oscurece más temprano, de noche por lo general es cuando ocurren los accidentes, o porque como el pavimento está mojado por las lluvias, es más resbaladizo. Entonces, no es una distribución uniforme en el año. Pero si fuera uniforme, tengamos presente que 1.500 en promedio por mes me van a reclamar. Quiere decir que por día me van a reclamar 50 autos, y también sigamos en la distribución uniforme. Por hora va a haber 2 reclamos por auto, 2 reclamos por hora. ¿Ah? Entonces, si yo tengo que atender a 2 reclamos por hora, a 50 reclamos por día, administrativamente la compañía se congestiona. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía? Bueno, me voy a liberar de atender una gran cantidad de reclamos poniendo un deducible. Entonces yo te pongo un deducible y hago que de repente los 50 vehículos que me iban a reclamar en el día, realmente me terminan reclamando los 10, 12 que son importantes. ¿Tá? Los choques, los vuelcos, los robos, los incendios. Pero el aflojar del paragolpe, el espejo retrovisor que se me pasó un auto cerca y lo dañó, el vidrio que me rompieron, y todas esas cosas menores, no van a terminar siendo un reclamo. ¿Por qué? Porque como van a tener un deducible, la pérdida va a caer por debajo de su deducible y por lo tanto no me van a reclamar.
¿Queda claro entonces cuál es el motivo de poner deducibles? Sí, por De supuesto. los, Sí, 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 sí. los Como que seguros se... así comerciales, ¿siempre hay deducible? Bueno, depende. Los siniestros que tienen alta frecuencia y baja siniestralidad, sí. Para ir un ejemplo, salir del automóvil y tener un siniestro, un seguro comercial, como vos decís, no sé quién era que me decía eso. Sofía. Sofía, está. Sofía, los siniestros los riesgos que cubren justamente hechos que pueden llegar a caer dentro de esa alta frecuencia y baja siniestralidad, sí. Por ejemplo, el huracán. ¿Tá? Cuando hay un viento fuerte de 80, 90, 100 kilómetros por hora durante un periodo de media hora, tres cuartos de hora, al otro día, la compañía de seguros tiene cientos de reclamos. Cientos. ¿Tá? Porque se voló una chapa, porque se le salieron 3 tejas de la casa, porque una rama impactó con un vidrio y me rompió, porque el muro se me vino abajo porque hizo resistencia al viento. Entonces, la gran mayoría de esos cientos de reclamos son cosas chicas. ¿Tá? La chapa, las 3 tejas, el vidrio. Si yo no le pongo una franquicia a los seguros de HTT, de huracanes, tormentas y tempestades, al otro día voy a tener que atender 300 reclamos en un solo día. Entonces me voy a congestionar. Entonces, lo que hago es te pongo una franquicia deducible para HTT, para huracanes, tormentas y tempestades, y cuando ocurre un siniestro de HTT, vos me vas a reclamar, pero te voy a decir, no, mira, tu pérdida está por debajo del deducible. Ni me reclames directamente. O directamente ni reclamás, porque lo llamás al corredor y dices, che, mira, me voló una chapa. ¿Cuánto vale? Y vale $100. Mira, ni le reclames porque tu deducible es de $300. ¿Tá? Entonces, esos 300 siniestros que hubieran llegado a la compañía en un solo día, van a llegar 20, 25, los más importantes, ¿está? Cuando vuela toda la estructura del techo, o cuando se vino abajo un árbol de repente y me afectó la estructura de la casa, o cosas por el estilo. ¿Entienden? Sí. Entiende, profe. Bueno, entonces vamos a avanzar con la liquidación. Me decía que había tenido un robo, que me habían robado dinero efectivo, que me habían reclamado $35.000 y $1.100. Y se pide uno, ¿qué documentación tiene usted sería necesario para solicitar al asegurado para efectuar la liquidación del siniestro? ¿Y qué les parece a ustedes que sería necesario? Ustedes tengan en cuenta que van a estar haciendo una liquidación de dinero efectivo. Les presentó un reclamo y ustedes tienen que, como servicio que le van a dar al asegurado de la compañía de liquidación, tienen que evaluar, confirmar o ratificar o rectificar lo que en definitiva el asegurado me está reclamando. Y para eso ustedes van a tener que cerciorarse de que es correcto lo que le está reclamando o que no es correcto. Porque no es que de repente a veces el asegurado me quiera estafar, no me quiera mamar. A veces reclama lo que entiende que perdió y bueno, le quedó después verá de lo que se perdió, qué es lo que corresponde y qué es lo que no. Puede haber cosas que sí, puede haber cosas que no, puede haber cosas que correspondan y estén bien reclamadas, pero el valor esté mal reclamado. Entonces, esa justamente es nuestra función, decirle a la compañía cuánto perdió el asegurado y cuánto le tiene que indemnizar al asegurado. Pero para eso ustedes van a tener que hacer una serie de controles. Profe, hay que saber si tiene justa causa o no el reclamo en cuestión. Sí, justa causa sí, entraría dentro de lo que llamamos el análisis técnico jurídico de la cobertura, ¿tá? Pero en principio yo te diría que parecería que sí. ¿Por qué? Porque fue fuera del horario de atención al público y el dinero estaba dentro de una caja fuerte. Primero lo que te van a pedir es la Las denuncia funciones estarían cumpliendo. Sí, decime. y que hayas avisado al seguro. Si no avisaste al seguro, enseguida no te cubren después. Bueno, hay un plazo perentorio, Está en la ley, 5 días. que está en la ley y también están las condiciones de las pólizas. A veces se aplica y a veces no. Es decir, A mí me pasó en lo personal con el auto, que no me querían cubrir, y claro, tuve que hacer toda una carta, o sea, estuve un mes peleando con el banco, porque como no había avisado enseguida, pues había sido el 31 de diciembre, pero sí había hecho la denuncia, sí. y ellos habían participado porque había llamado al remolque, pero no Sí. llamé a siniestro, y fui con la ley, y por la ley fue que se lo saqué, si no, no me pagaban. Sí,
Yo en automóviles no me quiero meter mucho porque no hay no hay un liquidador de automóviles. Si no trabajamos, los liquidadores no trabajamos en automóviles porque el liquidador de automóviles es básicamente el tallerista, es el que evalúa la pérdida. ¿Tá? Entonces, no es una póliza que, si bien la conozco, no estoy interesado al detalle como si en las otras. En las otras te puedo dar ejemplos muy claros. A veces Pero la ley creo que es genérica, ¿no? O sea, es 5 días para cualquier tipo de robo, no solo para vehículos. avisar, para avisar. Sí, para avisar. Para avisar. Pero yo te pongo un ejemplo. Un argentino que tiene casa en Punta del Este y le roban. A veces ni se entera el argentino hasta que no viene. O tuvo un daño por huracán en argentino y a veces ni se entera hasta que vino. A veces ocurrió en julio y el tipo vino en septiembre porque le cuadraron las vacaciones y ahí se entera de que meses atrás ocurrió. Entonces, por lo general esas cosas, aunque esté por fuera de la ley, si el caso es justificado, las compañías las contemplan. ¿Ah? Ahora, si vos vivís en tu casa y me estás reclamando filtraciones y me estás reclamando 2 meses después de que ocurrió la tormenta, yo ahí te diría que no. Sí. Pero yendo a lo que es la parte documental, más que lo que es el análisis técnico jurídico de la cobertura, que ya vimos de que por el hecho de ser un hurto, por el hecho de haber una fractura de la caja fuerte y estar el dinero dentro de la caja fuerte, te diría que en principio estaría cubierto. Vamos a lo que más me interesa, que es la parte documental. ¿Qué documentación ustedes les pedirían para verificar esto? Fotos, evidencia. No sé, las boletas contadas, ¿qué hizo? El tema es que no sabes hace cuánto, desde cuándo tiene plata ahí, tampoco. No sé cómo comprobar. Se supone que tiene un registro del dinero que tiene en la caja Sí, fuerte. Si Un tuviera una registro de planilla entrada y diaria de salida. caja, si tuviera una planilla diaria de caja, bárbaro, perfecto, le pedimos la planilla diaria de caja. Si tuviera una máquina registradora, le pedimos la cinta Z de la máquina registradora y ahí vemos lo que es el arqueo. Está bien, no sabemos cuánto se lo tiene, pero si nosotros le pedimos las facturas contado, como bien decía una compañera por ahí, del día anterior, y vemos que el día anterior vendió 70.000 pesos, bueno, es fácil inferir que esto es parte de ese dinero. ¿Tá? Claro, pero, o sea, siempre que te dé más de lo que tiene, está ok, pero si te da menos, él puede tener plata desde hace 2 días, 3 días. Puede tener plata hace 2 días que no depositó, podés pedir los depósitos bancarios, a ver si hubo depósitos bancarios o no. Puede tener fondos fijos, ¿tá? Porque por lo general todas las empresas empiezan con un fondo inicial, 3, 4, 5 mil pesos en la caja tenés que tener, porque tener un cliente a las 8 de la mañana con un billete de 2.000 pesos y vos no lo podés vender. Entonces, por lo general tenés que vender. Puede que ese día venía un proveedor y por lo tanto se guardó dinero de días anteriores. Y si puede ocurrir muchas cosas, como también puede ser que te esté tratando de pasar. ¿tá? No dejo de desconocer que el siniestro que la cobertura de dinero efectivo es una cobertura de difícil control. Pero ¿qué hacen las compañías de seguros? Por lo general las venden a asegurados que ya tienen una vasta relación, un vasto conocimiento con ellos, ¿tá? Y por lo general son montos pocos, ¿no? Acá estamos hablando, fíjense, de $1.200, o sea, está bien, te podrán embromar $1.200, en el peor de los casos, no se va a desfinanciar la compañía. Y si sospecha de eso el liquidador, lo informará a la compañía y seguramente este siniestro, después que le pagó este seguro, sea cancelado. Ya, me embromaste una vez, 2 veces no. ¿tá? Es un siniestro que es muy difícil de controlar, todos lo sabemos, porque ¿qué pasa? A ver, yo tengo una máquina, tengo una farmacia, por ejemplo, ¿no? Como me ha pasado en la realidad. Me roban a las 8 de la mañana, me roban a las 3 de la tarde. Yo ya estuve abierto a las 8 de la mañana, ya tuve un momento de flujo de caja. ¿Qué pasa? Hay muchas empresas que, no voy a decir nada nuevo, pero no documentan el 100% de sus ventas, por un tema fiscal. ¿tá? Si yo documento el 100% de mis ventas, tengo que pagar el IVA del 100% de mis ventas y la renta del 100% de mis ventas. Y hay empresas que esos impuestos que de repente no pagan es parte de su ganancia. Entonces, no las documentan. Entonces, de repente tienen en stock, en caja, dinero que no está pasado por la documentación. ¿tá? Si me lo roban, el asegurador no tiene cómo demostrármelo eso. Entonces, ¿qué hace? Se va al ladrón y me tiquea una venta de 40.000 pesos. Y vos no te das cuenta de eso. Porque cuando vos le pedís el arqueo dice que vendiste 40.000 pesos en el día y te robaron 30. Y bueno, lo das por bueno. ¿Qué tendrías que hacer?
tendrías que ir a la cinta de controles, la que está por dentro del arquero, esa que está por dentro de la caja registradora, para verificar si los 40.000 pesos de venta se hicieron por una sola venta o en el correo de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Eso ningún liquidador lo hace, te lo puedo asegurar, porque el trabajo que da eso no justifica el beneficio que le puede llegar a dar la compañía. Tenés que empezar a disponer de todo un día para verificar cintas de control y todo eso, y a veces el costo del horario que le vas a tener que cobrar a la compañía para hacer todo ese trabajo es más de lo que el beneficio que le puede llegar a dar bajándole una eventual indemnización. Entonces, el dinero efectivo es difícil de controlar, pero repito, se vende a clientes que son integrales de la compañía, y por lo general con cifras chicas. Pero bueno, básicamente, para resumir, todo lo que podemos pedir es todo lo que mueve efectivo, todo lo que mueve dinero en efectivo. ¿Tá? Boletas de compra, recibo de cobranza, boletas de depósito bancario, control de gastos, en fin, todo eso. Dice que entre la documentación solicitada a la empresa le proporciona la siguiente planilla de caja, correspondiente al día 29 de 8 de 2016, elaborada por el cajero según el proceder habitual de la firma. ¿Ah? Perfecto, me saqué la lotería, tengo una planilla diaria de caja, y ahí el control es mucho más que fácil, porque sé lo que fueron los ingresos del día, sé lo que fueron los egresos, sé cómo fueron los ingresos, si fueron cheques, si fueron contados, si fueron tarjeta de crédito. ¿Ah? Dice que el reporte de policial surge que quedó sin ser robado 52 pesos de moneda nacional y 17 dólares. Se pide luego analizar la planilla de caja y la documentación respaldante, y en caso de no merecerle objeciones, determine la indemnización a ser abonada por la firma X y Z. Y dijimos que era total, dijimos que era riesgo absoluto. O sea, le va a pagar todo. A primer riesgo absoluto. El menor entre el contratado y lo que le robaron. Exacto. ¿Y por qué ya? Ahora, en dólares, según esto, tenía menos de lo que me declaran. Ahí tendríamos que corroborar, porque en pesos está, pero en dólares dice que... Lo aseguro el dinero efectivo, no importa qué moneda sea. Lo aseguro en dólares, no importa. Claro, está. Las condiciones generales es que como el capital de seguro está fijado en dólares, la indemnización tiene que ser en la misma moneda. Entonces yo le tengo que pagar dólares a él. Pero el dinero efectivo es todo. Sean pesos, sean dólares, está expresado el capital. Claro, sí, me taré ahí con como... Ah. Y bueno, le vamos a pagar, ¿por cuánto era que tenía contratado el seguro? Por 1.200, le vamos a pagar 1.200. Porque si sumamos da más lo que él declara que le robaron. A ver si todo esto es... A mí me entró una duda inclusive en lo que dice Verónica. A ver, dice que el saldo final es de 46.630. Sí. En peso, en dólares 959, pero sí, no hay coincidencia con el reporte, o sea, hay algo que no cuadra. ¿Con lo que me reclamó, decís vos? No, hay algo que no cierra con los saldos. ¿Decís que también llegan las sumas? Sí, algo que no cierra. No me refiero a las sumas, me refiero a que parece que es menos lo que robó de lo que es en realidad. ¿Me explico? No, porque ahí ese día puede haber hecho depósitos, eso es el día anterior, pero de esos 46 capaz que depositaron algo y me quedaron los 35. Ese día no puede ser porque fue de madrugada. No, ahí es lo que... Esto es lo que hay en dinero. Yo no sé si esto es lo que hay en la planilla de caja. La planilla de caja no solo se conforma de dinero en efectivo, se conforma de ventas con tarjeta de crédito, ventas con cheque diferido. ¿Entienden? Entonces, no necesariamente esto se tiene que corresponder con lo que había en caja. Justamente lo que vamos a ver es, de estas partidas, de todas estas partidas que hay acá, ¿cuáles son las que integran la indemnización? ¿Ah? Entonces voy a reconfigurar esa planilla de caja de acuerdo a lo que me interesa a mí saber. Por ejemplo, el saldo inicial decía que teníamos 3.800 pesos de efectivo. Perfecto, el saldo inicial va. Ven todos ahí partido el Word. ¿Lo ven todos? La parte de la letra y la parte de la solución. Sí. Ingreso del día en efectivo, evidentemente va. Los cheques del día, no, son cheques. ¿Ah? Si me roban los cheques,
no va a estar cubierto. ¿Por qué? Porque lo que cubre es dinero efectivo, por lo tanto los cheques del día no los pongo. Cheques diferidos tampoco. Las cobranzas en efectivo sí, no hay en pesos y hay en dólares, por lo tanto, de los ingresos que yo tenía, solo pongo lo que mueve efectivo. Lo mismo hago de los gastos. Tengo un adelanto que le di a Mónica, lo pongo porque fue un gasto que me fui. La locomoción, gasto de locomoción, de repente para algún vendedor que se tuvo que tomar algo, o algún cobrador, de repente las cobranzas, se tomó un ómnibus para cobrar, también, porque no es efectivo. Tengo un depósito en efectivo, $200, también le doy de baja. Por lo cual hace que de una planilla de caja que tenía 46.000 pesos y $959, en realidad lo que tenía en efectivo era 17.757. ¿Queda claro? Claro, o sea, lo que no vamos a sumar, si se quiere, serían los cheques en cuestión y deduciríamos los gastos. A ver, lo que no vas a sumar o lo que no va a integrar tu cálculo es todo lo que no es dinero efectivo. Porque como vos estás haciendo dinero efectivo, vos tenés que cubrir el dinero efectivo, nada más. Entonces, si hay conceptos que son ingresos o que son ventas, pero que no reportaron ingreso efectivo, no los vas a considerar. ¿Ah? Y si hay gastos que no reportaron un egreso efectivo, tampoco. Si yo le di el adelanto a Mónica, se lo di con un cheque, no lo voy a restar. Estoy presumiendo que el adelanto se lo di cash. ¿Ah? Entonces, si yo hago esa cuenta al final del día anterior, dentro de la caja fuerte, tendría que haber este efectivo. 17.000 pesos y $757. Yo sé que no me robaron, porque me lo dice el reporte policial, 52 pesos y $17. Por lo tanto, lo que sí me robaron es el resto. ¿Me siguen todos? El total lo pasamos a dólares. ¿Con qué tipo de cambio? El total lo paso a dólares. ¿Por qué? Porque como la cifra, el capital asegurado es en dólares, yo tengo y lo tomamos con el tipo de cambio del cierre del día anterior, supongo. El tipo de cambio del cierre del día anterior, sí, lo que se utiliza es el tipo de cambio fiscal, ¿viste? Interbancario del día anterior. Acá te lo dan, te dice que el tipo de cambio es 30 pesos. ¿Ah? $1 es igual a 30 pesos. Por lo tanto, dividís los 17.000 pesos entre 30 y le sumás los $140 y te da esto. Entonces, vamos ahora a recapitular. Tengo la pérdida, $1.318. Tengo el capital asegurado, 1.200. ¿Cuánto les parece a ustedes que es la indemnización? 1.200. La menor de las dos, entre la pérdida y mi capital asegurado. Seguro 1.200, indemnización 1.200. ¿Queda claro el ejemplo? Claro, ahora entendí. Lo que hay que hacer es eliminar toda la parte que no sea efectivo dentro de la operación y reconocer cuánto me robaron en sí, Sí. sacando los cheques. Más fácil, por la negativa por la positiva. Vos tenés que incluir en tu pérdida todo lo que está asegurado. ¿Qué es lo que está asegurado? El dinero en efectivo. ¿Entendés? Entonces tengo que ver cuánto dinero efectivo había. Para saber cuánto dinero efectivo había, prescindo de todo lo que no es dinero efectivo. Yo aseguro dinero efectivo, no aseguro ventas, no aseguro ingresos, aseguro el dinero efectivo. Si el dinero efectivo provino de una cobranza, se toma. Si provino de una venta, se toma. Ok, entendido. Ahora me quedó claro. 2.2. ¿Hubiese modificado en algo la indemnización si el seguro del dinero efectivo hubiese sido por $2.000? ¿Qué hubiera pasado? La pérdida sería la misma y el seguro en vez de ser 1.200 son $2.000. ¿Cuánto hubiera sido la indemnización? Seguimos dentro de las mismas hipótesis. Seguro de dinero efectivo a primer riesgo absoluto, un capital asegurado de $2.000 y una pérdida de 1.300. ¿Cuánto les parece que es? Perdón, profe, porque me tuve que ir. ¿Qué pasó? ¿Qué preguntó? No, yo entendí lo que dijo, pero claro, acá tenemos un seguro, perdón, una indemnización por el seguro del dinero en efectivo de 2.000.
pero sabiendo que nosotros perdimos 1.318.93, va a corresponder a indemnizar por la pérdida en cuestión. En otras palabras, el seguro cubre las pérdidas. Exacto. O sea, si estuviéramos asegurados por 2.000, ¿qué pasaba? ¿En qué cambiaba? Obviamente nos van a indemnizar el menor. Hubiera sido extraviado por la pérdida, por lo tanto, se indemniza la pérdida. Perfecto. El 2.3, bajo el supuesto de que el saldo inicial se encontrase un fondo de 2.000 pesos correspondiente a una colecta entre los empleados para el casamiento de una compañía de trabajo. Cuantificar la indemnización. Bueno, ¿cambiaría nada con esto? No entra. No corresponde. Tiene que ser propio del negocio. Claro, estos 2.000 pesos no tienen nada que ver, no son propios del negocio, por lo tanto habría que restarlos del saldo inicial. En el caso de que entre los 3.800 se encontraran 2.000 que no corresponden al giro, no correspondería que sean indemnizados. Por lo tanto, el saldo inicial, en vez de ser de 3.800, hubiera sido de 1.800. ¿Lo ven todos acá? Sí, hubiera sido menos el total que hubieran robado en ese caso. Hubiera sido 1.800. Por lo tanto, era menos. Y la pérdida, en vez de ser 1.318, se hubiera sido 1.257. Pero ¿qué pasa? Como el capital asegurado sigue siendo de 1.200, la indemnización sigue siendo 1.200, porque la pérdida supera el capital asegurado. Por lo tanto, si bien no estamos contemplando esos 2.000 pesos que no corresponden al giro del negocio, a los efectos de indemnización no tiene ninguna variante. ¿Por qué? Porque la pérdida es superior, sigue siendo igualmente superior al capital asegurado, por más que saque los 2.000 pesos del casamiento. ¿Queda claro? Sí, Y lo último, se pide con respecto a este ejercicio, es en qué hubiese variado la respuesta si el dinero en efectivo, en vez de encontrarse en la caja fuerte, se encontrara en el cajón del mostrador. Ahí no me cubre porque dice que tiene que estar en caja fuerte y bajo llave y la llave no puede estar en la empresa. Exacto. Al ser un hurto, el dinero, como lo vimos recién, tanto en la transparencia como cuando leímos las condiciones de la póliza, tiene que estar dentro de una caja fuerte. Por lo tanto, si no estaba en la caja fuerte, no cumple con las condiciones de seguridad exigidas por la compañía de seguros y por lo tanto no le va a corresponder la indemnización porque no cumplió con la parte contractual que decía que lo tenía que tener con determinados requisitos de seguridad. Si hubiera sido un asalto no hubiera pedido problema, pero estamos bajo el mismo supuesto, fue un hurto. por supuesto. ¿Les quedó claro entonces cómo funciona una cobertura de primer riesgo? Sí. No, por supuesto, hay que eliminar las partes que no es de efectivo, reconocer cuándo cubre y cuándo no cubre el seguro y ver cómo afecta o no afecta un fondo o algo que no esté involucrado en la empresa. Exacto. Bueno, vamos a arrancar con el ejercicio 2. Que trata de una cobertura de hurto, pero cuando hablamos de hurto ya no estamos refiriendo al dinero efectivo, sino estamos refiriéndonos al hurto de bienes materiales, ¿tá? El hurto de mercadería, de instalaciones comerciales, máquinas, muebles útiles, enseres, en fin, lo que pueda haber dentro de un comercio. ¿Ah? Entonces, al igual que la vez pasada, voy a extraer las cosas más importantes de la póliza. ¿Ah? Los riesgos que cubre, bueno, como lo dice su nombre, es tanto el hurto y el asalto. Al igual que ocurría en dinero efectivo, me cubre el hurto, fuera de atención al público, y el asalto. ¿Ah? ¿Qué es lo que me cubre? Me dice lo que está indicado en la póliza, ya sea por artículos, como lo vimos recién en la póliza que tenemos, o en una forma genérica. Es decir, yo puedo separar lo que quiero cubrir en artículos, el artículo 1 mercadería, el artículo 2 muebles y instalaciones, o lo puedo cubrir en un solo artículo con una definición más genérica, por ejemplo, el contenido general de mi local. ¿Tá? Y obviamente dentro del contenido general entra todo lo que está dentro, tanto las mercaderías como los muebles y las instalaciones.
Los bienes de terceros, ¿qué pasa con aquellos bienes, aquellas mercaderías que yo tenga, que no son mías, pero que las tengo en forma de consignación? ¿Tá? En las compañías privadas no está cubierto los bienes de terceros. En cambio, en el banco de seguros sí están cubiertos. ¿Tá? Es decir, que si yo tengo bienes, mercadería que no es mía, y está exhibida en mi local, y si se vende, yo después le tengo que pagar al tercero parte de lo que yo obtuve por la venta, eso viene tercero. Si yo no digo nada, la póliza directamente no me los va a cubrir. Ahora, ¿puedo cubrirlo? Sí. Le tengo que decir a la compañía que lo cubra, la compañía tiene que aceptar cubrir esos bienes terceros y me va a poner una condición especial que va a decir que quedan incluidos en el presente seguro los bienes propiedad de terceros. En cambio, en el banco de seguros es distinto. En el banco de seguros, por defecto, están cubiertos, salvo que yo quiera excluirlos, y ahí se pondrá como condición especial que se excluyen los bienes terceros. La modalidad de cobertura, y acá vamos a ver un sistema dual de modalidad. ¿Se acuerdan que el dinero efectivo cubría a primer riesgo absoluto? Bueno, acá lo que vamos a tener, la cobertura es a valor total. ¿Tá? Lo que yo estoy asegurando contra robo está cubierto a valor total. ¿Qué quiere decir? Que además de tener la pérdida, el liquidador va a tener que calcular la existencia por siniestro. ¿Ah? Sin embargo, adicionalmente, las coberturas de hurto, y estamos hablando cuando hablamos de hurto no de dinero efectivo, sino de hurto de bienes materiales, me cubren los daños a la propiedad para intentar cometer o cometerme el hurto. ¿Cómo me cubren esos daños a la propiedad? Hasta un 20% del capital asegurado por hurto. Supongamos, para robar mi local, a mí me dañan, no sé, me hacen un boquete como en el ejercicio anterior, o me dañan chapas del techo y me entran por ahí. ¿Tá? Ese daño tiene un costo repararlo. Bueno, ese costo va a estar cubierto por la póliza de hurto. Por más que yo asegure mercadería solo, y yo no aseguro inmueble, no aseguro nada, las condiciones de la póliza me dicen que además de las mercaderías, por defecto a mí me regalan, entre comillas, vamos a ponerlo, una cobertura de daños al inmueble. ¿Cómo es esa cobertura? En vez de ser a valor total, como es el principal, es a primer riesgo absoluto. ¿Ah? ¿Y cuál es el capital asegurado? Porque yo en realidad no estoy fijando un capital asegurado para este tipo de daños. Yo estoy fijando un capital asegurado para el hurto de mis mercaderías. Pero esto, como es un regalo, y como yo de repente ni sé que me están regalando, tiene que haber un capital asegurado para después contra el cual liquidar. Bueno, lo que dicen las condiciones generales de la póliza es que el capital asegurado es hasta el 20% de lo que yo aseguro en hurto. Entonces, si yo aseguro el robo de mercadería por $100.000, adicionalmente yo voy a tener una cobertura de daños al inmueble hasta $20.000. ¿Tá? Entonces, todos los daños que los ladrones me produzcan para ingresar o para salir van a estar cubiertos hasta $20.000 a primer riesgo. El capital asegurado y la indemnización va a ser, como dice ahí, a valor real. ¿Qué quiere decir a valor real? Es a valor de cosa usada. ¿Tá? Es decir, para plantear una indemnización, yo tengo que ver cuál es el valor real del bien. ¿Tá? Y ese valor real está dado por el valor a nuevo menos la depreciación por uso. En caso de mercaderías, no tiene mayor incidencia, porque la mercadería es nueva, no tiene uso. ¿Tá? Una casa de electrodoméstico compró un televisor hace 3 días, lo puso a la venta, y si mañana se lo roban, ese televisor, como está nuevo, no tiene uso, se lo va a tener que indemnizar al valor que vale uno nuevo. En cambio, cuando hablamos de instalaciones comerciales, ahí sí el tema del valor depreciado va a tener mayor incidencia, porque no es lo mismo una notebook que me roben, que yo usaba para procesar datos, no es lo mismo que me la roben si la había comprado la semana pasada, a que si la había comprado hace 3 años. ¿Entienden?
No, claro, o sea, se puede cubrir a valor total, o sea, la pérdida de todos los bienes asegurados, o a primer riesgo, que son por daños a la propiedad en un 20% de la pérdida en cuestión. Sí, sí, sí. Lo vas a ver mucho más claro cuando hagamos el ejercicio que viene, porque ahí justamente vamos a liquidar las pérdidas por hurto de lo que yo aseguré, que es a valor total, y vamos a liquidar los daños en inmuebles que son a primer riesgo. Pero repito, esos daños en inmuebles me los dice la compañía que los cubro. Vamos a ver una póliza de hurto para que la veamos bien. Anexos. Acá. Por ejemplo, esta es una póliza que cubre el hurto de una compañía que se llama HDI Seguros Sociedad Anónima. Estas son las condiciones generales de la póliza de hurto. Todo lo que básicamente vimos recién está contenido en estas condiciones generales. Entonces, por ejemplo, me dice, exclusiones. Acá, bienes con valor limitado. Los daños que se cometan al edificio o su tentativa hasta el máximo del 20%. Quiere decir que quedan incluidos los daños al edificio hasta el 20% del capital asegurado. Es decir, lo dice acá, está establecido en las condiciones de la póliza que dice que los daños afectados al edificio a cometerse el hurto o su tentativa hasta un 20% del capital asegurado. En estos casos, los daños comprendidos en este numeral no será de aplicación a la regla de la proporción, es decir, no va a ser aplicación en el descubierto. ¿Qué quiere decir? Que se cubren a valor total. A ver si encontramos... Profe, perdón, o sea, Sí. para que quede claro, del punto de arriba, el primer riesgo va a aplicar A los daños en el inmueble, exclusivamente. claro, o sea, se va a reconocer máximo 20% del total del capital en cuestión. Exacto. Si vos tenés un capital asegurado de hurto de mercadería de $100.000, cuando liquides daños en el inmueble, ¿cuál es tu capital asegurado por daños en el inmueble? 20.000. Seguro primer riesgo 20.000, daño 2.000, ¿qué indemnizo? El menor de los dos. Claro, tomo el menor de los dos, entiendo. Acá, por ejemplo, dice monto de la indemnización. Monto de la indemnización. Dice, toda indemnización en conjunto no podrá exceder la suma asegurada indicada en las condiciones de la póliza. El monto del resarcimiento, es decir, la indemnización se determinará, por ejemplo, para las máquinas, instalaciones, el valor de la época del siniestro, dice el valor de la época del siniestro, dado que está dado por su valor nuevo, menos la deducción por la depreciación por uso. Esto es lo que dijimos recién, el valor real del bien. Yo cuando indemnizo, tengo que ver cuál es el valor real del bien de acuerdo a su depreciación por uso o antigüedad, e indemnizar esa parte. En una mercadería no tiene problemas, pero en una instalación sí. Entonces vamos a entrar ya de lleno al ejercicio 2. Que dice lo siguiente. Supongo ahora que X y Z, o sea, tomamos la misma letra del ejercicio 1 y se suponga que X y Z contrató con otra aseguradora privada local para el conjunto de muebles, útiles y máquinas un seguro por $5.000, cubriendo, entre otros riesgos, el de hurto. Y además que dicha póliza se encuentra vigente. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí? Que además del seguro que yo ya traía de antes, que ya traía del ejercicio 1, para el conjunto de muebles, útiles y máquinas, de 20.000, yo contraté una cobertura de $5.000 adicional con otra compañía. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo tengo es un coaseguro, ¿no? Tengo a 2 o más compañías que cubren lo mismo.
En este caso, la compañía privada 1 por 20.000 y la compañía privada 2 por 5.000. Ambas cubren contra el riesgo de hurto los muebles, útiles y máquinas. ¿Verdad? Eso es lo que vimos en la clase pasada, la definición de coaseguro. Cuando dos o más compañías participan en el acuerdo de un mismo bien, hay un coaseguro. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un coaseguro, que cuando vayamos a liquidar vamos a tener que tener en cuenta eso, de que hay dos compañías que están cubriendo. Entonces, el capital asegurado va a estar determinado por la suma de los dos capitales asegurados. Y la indemnización va a ser en proporción a lo que cada compañía tiene respecto del total asegurado. Dice, suponga además que, junto con el dinero en efectivo, los ladrones me robaron mercaderías varias y otros bienes por los cuales se reclama $34.750, ¿está? Y acá está el detalle o el desglose del reclamo. Entonces me dice, mercaderías hurtadas 38.800, computadora, impresora 1.700, gabardina del socio 250, daños para reparar el boquete $600, daños a mercadería 400, total 34.750. Y me hace algunas aclaraciones, que los daños a la mercadería se trata de un equipo musical que quedó inutilizado y luego cae al piso, supuestamente al momento de ser cargado por uno de los ladrones. Dentro de la mercadería hurtada se incluye una filmadora, dentro de esta mercadería hurtada se incluye una filmadora que se encuentra en consignación. ¿Ah? Parte 1. ¿Qué documentación solicitaría le sea aportado al asegurado para llevar a cabo la liquidación de las pérdidas por hurto? ¿Ah? Supuesto que la aseguradora de la segunda aseguradora también me nombra a mí. ¿Ah? Entonces, bueno, lo primero es teórico, esta parte es teórica y me gustaría escuchar a ustedes a ver qué les parece a ustedes de documentación que tendrían que pedir al asegurado para llevar a cabo la liquidación de este siniestro. ¿Ah? Recuerden que ustedes van a estar liquidando las mercaderías y las instalaciones que le robaron. Por lo tanto, acá ya no me va a interesar pedirle la planilla de caja, porque a mí no me va a interesar el movimiento de dinero efectivo. Yo no voy a convalidar un dinero efectivo porque a los efectos de la indemnización no tiene razón de ser. Acá yo voy a ver si lo que me está reclamando por mercaderías y por instalaciones es correcto o no es correcto. Entonces, ¿qué les parece a ustedes de documentación que deberían pedir al asegurado, ustedes actuando como liquidadores, para ver si lo que se me está reclamando es correcto o no es correcto? Y de las mercaderías, por ejemplo, planilla de inventario y facturas de compra, boletas de compra de esa mercadería. ¿Con qué finalidad cada una? Y el tema de la planilla de inventario para ver cuál era la existencia que tenían en ese día. No sé si la llevarán actualizada o no, ese es otro tema, pero habría que ver ahí. Y bueno, y las facturas de la mercadería para corroborar que la mercadería es de la propiedad de la empresa y bueno, y demás, el monto, no sé, el precio de la mercadería. Sí, como vos decís, si vos querés verificar la existencia, el inventario va a ser lo que más te va a dar, ¿no? Porque el inventario de tiempo real es lo más adecuado, porque a veces la factura de compra te dice que vos la compraste, pero vos no sabés si la vendiste después. Entonces, el inventario, hoy en día, con todos los sistemas de computación que existe para facturar, la gran mayoría de las empresas tienen un inventario en tiempo real y eso nos va a permitir saber si lo que me está reclamando lo tenía en el momento del robo. ¿Ah? Si tenía 10 televisores y me está reclamando 15, evidentemente algún tema está viendo. ¿Ah? Pero el inventario es una de las cosas que pediría. La factura, obviamente la factura de costo también, porque ahí me voy a poder fijar el valor al cual compro. ¿Ah? Porque a mí lo que me interesa saber es el valor, cuál es el costo para indemnizar. Voy a poner un ejemplo. Si a mí en mi casa particular, yo tengo un seguro de contenido de vivienda, y me roban un televisor, pongámosle un 40 pulgadas Sony, ese televisor a mí ir a comprarlo a una casa de electrodomésticos me sale $1.000. Entonces, a mí la compañía de seguros me tiene que pagar $1.000, porque es mi costo. Pero supongamos que en vez de robármelo a mí, se lo roban a esa casa de electrodomésticos donde yo lo compraba. ¿Tá? Ahí el costo de esa casa de electrodomésticos no es $1.000. Por lo tanto, la compañía de seguros no le tiene que pagar a ellos ahí $1.000 si se lo roban. Le tiene que pagar un valor menor, porque seguramente se lo compra el importador a un precio menor
y me lo vende a mí con una utilidad. ¿A qué precio menor? Y bueno, de repente lo compra a $900. ¿Ah? Entonces su costo es $900 y no 1000. Entonces si se lo roban a él, ese mismo televisor que me roban a mí me pagan $1000 y a él le pagan 900. O menos que 900. ¿Por qué? Porque dentro de su concepto de compra está el IVA compras. Y el IVA compras no es un costo para el asegurado, porque el IVA compras lo deduce de su IVA ventas. Por lo tanto, yo como tengo que pagar el costo para el asegurado, veo que dentro de los $900 hay un 18,03% que corresponde a IVA. Por lo tanto, como ese IVA no es un costo, no lo tengo que indemnizar. Por lo tanto, ese televisor, en vez de pagar los $900, estoy pagando en 750, por ahí, más o menos. ¿Ah? Pero, si en vez de robárselo a esa casa electrodoméstico, se lo roban al importador, ahí el costo va a ser menor. ¿Por qué? Porque el costo de compra de la casa electrodoméstico es $750 sin IVA. Pero ese es el precio de venta del importador, y el importador seguramente maneja una utilidad, una ganancia. Entonces, si le vende el televisor a $750, de repente el costo del importador, puesto en el local del importador, es $600, 620, 650. Entonces vean cómo ese mismo televisor que se lo roban a 3 personas distintas va a tener una distinta dimensión de acuerdo a cómo es la estructura de costos de cada uno de los asegurados. En el caso de la casa de familia va a ser mayor, $1000. En el caso del intermediario, del que compra al importador y le vende al consumidor final, va a ser de $750. Y en el caso del consumidor, del importador, que es el primer eslabón de la cadena, va a ser el importe más bajo, que es a su costo de importación puro. ¿Queda claro? Sí. Entonces, a mí la factura de compra me va a permitir justamente ver cuál es el costo que tiene para ese asegurado ese televisor. ¿Ah? Porque de repente, para un asegurado el costo es uno, para otro asegurado el costo es otro, ese mismo televisor para otra casa electrodoméstico es otro, porque a veces los distribuidores manejan distintos valores de acuerdo a cuán voluminosa sea la compra de uno o de otro. ¿Ah? Entonces, el costo yo me lo voy a asegurar mirando la factura de compra. En resumen, lo que yo voy a pedir de documentación es todas aquellas cosas que me permitan a mí validar o dar respuesta a dos preguntas. ¿Qué cantidad le robaron? ¿Y cuál era el valor de esa cantidad? Entonces, toda la documentación que yo voy a pedir va a atender a dar respuesta a esas dos interrogantes. ¿Cuánto me robaron? ¿Y cuál es el valor económico de lo que me robaron? Entonces ahí va a empezar todo el tema de inventarios y va a empezar todo el tema de factura de compra para ver cuál es el valor de cada una de las cosas que me robaron. Bueno, vamos entonces a la parte práctica, que es la parte 2. Así ya lo dejamos pronto este ejercicio, y la clase que viene ya arrancamos con el 3 y 4. Dice que del análisis de la documentación de mercaderías aportada por la empresa, usted advierte que el asegurado reclama para las mercaderías costos según facturas, en donde se incluye el impuesto al valor agregado, y se ha considerado también en ese reclamo el recargo que los proveedores realizan por pago diferido del 3%, ya que la empresa compra mercaderías con cheque a 45 días. ¿Tá? Esto es algo muy común de las empresas que, sobre todo electrodomésticos, que cuando le compran al importador le pagan a 45 días, el importador le cobra un recargo por ese diferimiento del pago, pero lo que le permite a las empresas es que en esos 45 días seguramente esa mercadería ya la vendieron al consumidor final y por lo tanto el comprador es el que le va a dar la plata para poder pagar a 45 días. Entonces, lo que hacen es un tema financiero. ¿Tá? Eso tiene un costo para quien financia, para quien recurre a la financiación, que en este caso es del 3%. Dice que se entregó un remito que justifica la tenencia de la firmadora, ¿se acuerdan aquella que estaba dentro de esta mercadería hurtada? ¿No? Por un total de $1.700, que es el costo que tendría que yo pagarle al propietario de la firmadora, que yo tenía en consignación, en caso de ser vendida. Dice, con relación a la reclamación de máquinas, muebles y útiles de oficina, se basó en una cotización de la empresa proveedora del artículo de computación y no se incluye el IVA. Se sabe que las existencias pre-siniestro en mercadería fueron de $243.000, valuadas a su costo de adquisición, y las máquinas, muebles y útiles fueron de $24.000.
Dice, que efectúe la liquidación correspondiente a las pérdidas y daños a consecuencia del hurto. ¿Ah? Entonces, yo voy a tener que hacer la liquidación. Primero, para ver la liquidación, voy a tener que ver qué es lo que se está reclamando. Se me está reclamando mercaderías. ¿Las mercaderías están aseguradas? Bueno, habíamos visto que sí estaban aseguradas por 150 dólares. ¿Ah? Por lo tanto, hay pérdida de mercaderías y hay un capital sobre mercaderías, la mercadería va a ser una de las cosas que voy a tener que liquidar. El valor de pérdida Pero por hay que mercadería. sacarla, perdón, No, perdón, pero habla tranquila. es que hay que sacarla que estaba en consignación. Esa Bueno, no ahora va porque, a mí se me reclaman, esperen que, ahí. A mí se me reclaman 31.800 dólares de mercadería y también se me reclaman el daño en mercadería que también está cubierto, esa mercadería que se me cayó al piso por los ladrones, reclaman 400 dólares, es decir, que reclaman 32.200 dólares de mercadería. Me decía acá la compañía que dentro de este reclamo había 1.600 dólares que era bienes de terceros. Nosotros dijimos que en las compañías privadas los bienes terceros, salvo que se diga lo contrario, no están cubiertos, por lo tanto, hay que sacarlos. ¿Ah? Los saco. Me está quedando un subtotal de 30.500. Pero también me decía la letra que el asegurador reclama mercaderías costos según factura donde se incluye el impuesto al valor agregado. Y ya dijimos que el valor agregado no era un concepto del costo, porque así como él lo paga al proveedor, después lo recupera cuando la vende, ¿no? Por lo tanto, el valor agregado no llega a ser un costo. Eso que compró él ya lo dedujo, ese IVA, de su declaración, de su liquidación de ese mes. Por lo tanto, hay que sacar el IVA. ¿Ah? Me da un total de 25.000 dólares. Y a su vez, estos 25.000 dólares que quedan incluyen un 3% de financiación. Esa financiación tampoco corresponde. ¿Por qué? Porque la compañía le va a dar la plata como para que él la pueda pagar contado. Si él después la quiere pagar a crédito, es su problema. Pero no es un problema de la compañía de seguros. Por lo tanto, yo no le voy a pagar al asegurador la financiación. Si es un capricho de él comprarla a 45 días, que lo soporte él el capricho. ¿Ah? Entonces voy a tener una pérdida que es sustancialmente menor. Va a ser 24.272 dólares. ¿Ah? Parto de 31.800 dólares, le sumo la mercadería dañada que corresponde indemnizar, le saco la mercadería tercero, le saco el IVA que tampoco va, le saco la financiación y llego a una pérdida de 24.232 dólares. ¿Ya aclaró? Claro, o sea, descontamos todo lo que pueda ser tercero, sacamos el IVA y la financiación en cuestión. Yo quiero pagarle el costo que tiene para el asegurado. ¿Cuál es el costo? No incluye los bienes terceros, no incluye el IVA y no incluye la financiación. Pues la financiación es un costo indirecto de la mercadería, no es el costo directo. Bueno, como es un seguro a valor total, ¿qué es lo que tengo que determinar? Tengo un capital asegurado de 150.000 dólares y tengo una pérdida de 24.272. Los seguros a valores totales que además tenía que determinar. Existencia presiniestro, ¿verdad? Sí. ¿Qué me dice la existencia presiniestro? Que se sabe que la existencia presiniestro marcaría según un inventario proporcionado por la empresa, asciende a 243.000 dólares, valuados a costo de adquisición. ¿No? Si bien no es clara la letra de los efectos didácticos, vamos a suponer de que dentro de estos 243.000 dólares está incluido ese 3% de financiación. Por lo tanto, lo debo sacar. ¿Ah? Porque como no lo estoy pagando, porque evidentemente no es parte del costo integrante de la mercadería, tampoco lo voy a castigar al seguro incluyéndoselo como existencia presiniestro. Entonces, tengo que ser coherente con mi criterio. Si no lo pago, tampoco lo considero como existencia presiniestro. Entonces lo saco. Y me queda un total de existencia presiniestro de 235.000 dólares. Tengo entonces los tres valores que necesito para hacer la liquidación. Tengo un seguro de 150, una pérdida de 24 y una existencia presiniestro de 235. ¿Qué es lo que puedo asegurar ya? Como la existencia presiniestro es mayor a mi capital asegurado, va a haber un descubierto. ¿Va? Se me va a aplicar lo que se llama la regla de proporción.
no me va a cubrir toda la compañía. ¿Por qué? Porque yo estaba asegurado por 150 cuando en mi negocio, al momento de ocurrir el robo, había 235. ¿Cómo se calcula entonces la indemnización? Como la fórmula que habíamos visto. P, que es la pérdida, por S, capital asegurado, sobre EPS, existencia pre-siniestro. Eso me da un total de 15.432. Es decir, de que un total de 31.000 o 32.200 dólares que me estaba reclamando, yo en definitiva estaría en principio indemnizando 15.432 dólares. Pero como me decía la letra que había un deducible, ¿se acuerdan que la letra me decía que había un deducible aplicable al artículo 1? ¿Tá? Que lo habíamos visto acá, que había una condición especial que decía que se aplicaba un deducible, una franquicia de deducible de 500 dólares para todo y cada siniestro de hurto que afecte el artículo 1, yo tengo que sacárselo. Porque ese deducible funciona como dijimos recién. Los primeros 500 dólares no está cubierto, todo el resto sí. Por tanto, de los 15.432 que es indemnización, yo le saco el deducible y en realidad la compañía me va a terminar pagando 14.932. Y va a tener descubierto, el asegurado va a tener un descubierto de 9.340 dólares, que es la diferencia entre la pérdida, 24.232, y lo que me termina pagando la compañía. ¿Queda claro esto? No entendí lo de los 9.340. Claro, ¿el descubierto qué es? Es de lo que yo perdí, la diferencia que me termina pagando la compañía. ¿Cuánto perdí? 24.202, ¿no? Ah, claro, o sea, que para la empresa, digo, o sea, como no le cubre esa parte, quedan a cargo del que perdió. Lo que es a cargo del asegurado, el descubierto más el deducible. Claro. Esto la compañía no me pagó. ¿Por qué? Y la gran mayoría no me la pagó porque no estaba bien asegurado. Y hay otra porque formaba parte del deducible. Bueno, después tengo también para liquidarte un capital asegurado de muebles y útiles, a instalaciones, que teníamos, ¿se acuerdan? Un seguro de 20.000 dólares y el inicio del ejercicio me decía que había además contratado con otra compañía 5.000 dólares más y veo que tengo una computadora y una impresora. O sea que tengo una pérdida en máquinas, muebles y útiles. Por lo tanto, si están aseguradas y si tuve una pérdida, tengo que hacer una liquidación. Para terminar la liquidación voy a tener que determinar 3 valores: capital asegurado, pérdida y existencia pre-siniestro. ¿Por qué? Porque de la conjunción de esos 3 valores va a surgir el cuarto, que es la indemnización. ¿Queda claro? Capital asegurado, ¿cuál es? Los 20.000 dólares que tenía por el ejercicio 1 en la compañía privada 1 y los 5.000 dólares que adicionalmente contraté y que era una aclaración de la letra del ejercicio 2. Quiere decir que tengo un total asegurado de 25.000 dólares, ¿verdad? Donde la compañía privada 1 tiene el 80% y la compañía privada 2 tiene el 20%. ¿Lo ven todos ese coaseguro? Sí, lo vemos, profe. ¿Ah? Otras cosas que voy a tener que determinar es la existencia pre-siniestro o las pérdidas. ¿Ah? Porque una vez que ya tengo el seguro, necesito las pérdidas, necesito existencia pre-siniestro, y con esos 3 valores determino la emisión. ¿Cuál es la pérdida? Me reclaman 1.700 dólares. Me dice que esa reclamación con respecto a la reclamación de máquinas, muebles y útiles, se va a hacer una cotización de una empresa proveedora de artículos de computación. No incluye el IVA. Usted ha tasado ambas unidades en 870. ¿Qué pasa? El asesor me presentó una cotización de una proveedora. Esa cotización está valorada a nuevo. Pero yo sé que la cobertura es a valor usado. Entonces no le puedo pagar el valor nuevo de los bienes. Porque él no contrató la cláusula de reposición. Él tomó la póliza como vino y como vino es con valor usado. Por lo tanto, a mí lo que vale a nuevo no me interesa lo que vale usado. Por lo tanto, yo digo que la transacción que hago yo para reflejar lo que era el valor usado de esos bienes es de 870 dólares. ¿Ah? Por lo tanto, la pérdida es 870 y no 1.700. ¿Queda claro? Claro, o sea, debo reconocer lo que vale usado el bien, no lo que vale nuevo. Debo reconocer las pérdidas en total. La cobertura es a valor real. Si hubiera sido valor reposición, si el asegurado hubiera querido asegurar valor reposición, primero tenía que acordarlo con la compañía y tendría que haber una condición especial que diga que la cobertura es valor reposición. Como no lo dice,
asumo que es a valor real. Entonces, cuando yo taso la pérdida, es a valor real, a valor usado. Tengo ya la pérdida, tengo el seguro, me queda también la asistencia presiniestro. Me decía la letra que con respecto a la asistencia presiniestro, las máquinas muebles y útiles, según tasación realizada por usted, fueron determinadas en $24.000. Por lo tanto, tengo una asistencia presiniestro de $24.000. Ya tengo los tres valores. Pérdida, 870, seguro, 25.000, existencia presiniestro, 24. La primera conclusión que saco es, como la existencia presiniestro es menor al capital asegurado, no va a haber descubierto. Es decir, que a mí la compañía me va a pagar el 100% de la pérdida. Por lo tanto, la indemnización va a ser $870. Pero ¿cómo me lo pagan? En proporción, el 80% de la pérdida me lo paga la compañía privada 1 y el 20% la compañía privada 2. ¿Quedó claro? Profe, una consulta. El descubierto más el deducible, ¿cómo lo sacó? Y el descubierto es P. Perdón, un sustituto que el descubierto es, lo vimos acá, es los 15.000 menos los 24.000. La pérdida menos lo que me pagaba luego de aplicar la regla de la proporción. Ah, entendí. ¿Ah? Y el deducible le sumo los $500. Ah, entendí cómo es la cosa. 24.272 menos 15.432. Bueno, que yo esto se lo voy a pasar tal cual, ¿eh? O sea que esto les va a ir a ustedes en el mail, así que no es necesario que vayan sacando apuntes. Sí, pero a mí me gusta sacar apuntes por eso. Bien, está bien. Bueno, entonces ya tengo también la liquidación de muebles y útiles. Y en los últimos 2 minutos que nos quedan de clase, vamos a hacer la liquidación de ¿qué? De otra cosa más que hay. No es el artículo 1, no es el artículo 2, ni el artículo 3, que ya lo liquidamos en el ejercicio pasado. ¿Qué son? Los daños al inmueble. ¿Se acuerdan? Que toda cobertura de hurto de bienes incluía además una cobertura de daños al inmueble. ¿Se acuerdan? Eran los daños que me provocaban los ladrones para ingresar o cometer el hurto. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, tengo Sí, que profe. me reclaman ¿cuánto? $600. Los costos para reparar el boquete son $600, ¿verdad? Bueno, hay que liquidarlos. Como esta que es una cobertura, como dijimos, a primer riesgo absoluto. Esta no es a valor total. Los daños al inmueble son a primer riesgo absoluto. ¿Cuál es el capital asegurado? El 20% de lo que está asegurado por hurto. ¿Cuánto está asegurado por hurto? En la compañía privada 1 hay $170.000. Lo vemos acá. 150 más 20. Y en la compañía privada 2 hay $5.000. En total, asegurado por hurto hay $175.000. ¿Cuánto es el 20% de eso? $35.000. Este es mi capital asegurado a primer riesgo absoluto por daños al inmueble. ¿Lo ven todos claro? Sí, lo vemos, profe. Tengo el capital asegurado y tengo la pérdida. Como la pérdida es menor a mi capital asegurado, ¿cuánto es lo que es la indemnización? El menor de los dos. Por lo tanto, los $600 es lo que yo le voy a pagar al asegurado. ¿Por qué? Porque mi pérdida es menor a mi capital asegurado. Pero esos $600, ¿cómo se van a pagar? Y, en proporción. Habíamos visto que también en daños al inmueble hay un coaseguro. 170 por un lado y 5.000 por otro, hacen que la compañía privada 1 tenga que pagar el 97,14% y la compañía privada 2 tenga que pagar el 2,86%. La suma de las dos me va a dar, obviamente, los $600. Y la gabardina dice ahí que no corresponde indemnizar porque se trata de un bien, no es de un bien social, sino que es de un bien personal de uno de los socios. ¿Queda claro entonces esta liquidación de hurto? Sí, bárbaro. Sí, profe. Tenemos anotado. Le queda, como forma teórica, el 2.2 de este ejercicio para resolver. Es muy sencillo, es teórico.
y si no, igual cuando les manden la solución lo van a tener acá, lo van a tener resuelto. Pero traten de hacerlo ustedes, que ya tienen los conocimientos como para hacerlo. Nos vemos Ok, entendido. el miércoles que viene. Bárbaro, gracias. Bien, nos vemos el miércoles.